Buenos días, chicas. El día de hoy vamos a trabajar el área no es área, el curso de cívica y vamos a tratar el tema referente a las garantías constitucionales en nuestro país. Quien les habla es su licenciada Yoconda, su Miss Yoconda, y que está dirigido para niños y niñas de tercer grado de secundaria. Nos dicen que en nuestro país la defensa y respeto de las garantías constitucionales a lo largo de nuestra vida democrática ha sido materia de discusiones de niveles doctrinarios, políticos, sociológicos y de diversas índoles. Toda vez que, pese a ser un país libre e independiente desde el año de 1821, nuestra sociedad no ha valorado estas garantías como herramienta eficaz en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, la defensa de la supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad. Tal es así que en nuestra Constitución Política de 1979 recién se instituyó un órgano autónomo y constitucional para su defensa, como lo fue el Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano que fue vilipendiado durante la época del autogolpe de Alberto Fujimori y que fuera restituido con la Constitución de 1993 bajo la figura del Tribunal Constitucional, órgano con similares características funcionales para el eficiente ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes. Es por ello, estimados y estimadas estudiantes, que es menester rescatar la vital importancia de las garantías constitucionales para que en nuestras vidas cotidianas, en pleno ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, seamos responsables en velar por su estricto cumplimiento y exigir con vehemencia todo acto que violente la supremacía de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es lograr la comprensión de cada una de las garantías constitucionales, su ejercicio y mecanismos de defensa a través del análisis. Muy bien, para poder trabajar garantías constitucionales, veamos qué significa garantías. Nos dicen que garantías son las seguridades o procedimientos tuitivos. Ustedes dirán, Miss Yoquito, ¿y qué son tuitivos? Yo te lo digo. Tuitivo viene a ser cuando te protege y defiende los derechos, ¿no? Entonces, fíjate que son las garantías, son las seguridades o procedimientos que van a proteger y defender todos los derechos que tienen que ver con la libertad, por ejemplo, establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de garantías. ¿Qué es la Constitución? Uy, tú esto lo ves desde primaria, ¿no? Entonces, viene del latín cum, que significa en conjunto, y statuare, que significa establecer. A veces llamada también Carta Magna o Carta Fundamental. Es la norma, ¿no? Aquí la tenemos, suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo y de estos con sus ciudadanos y ciudadanas. Fíjense, aquí está, en este texto que tú ves aquí, están todas las leyes, todas las normas, todos los principios que nos van a regir durante toda nuestra existencia. Aquí tenemos la Constitución y tenemos garantías. Si nosotros unimos garantías constitucionales, entonces veamos qué es lo que es para nosotros según nuestra Constitución. Las garantías constitucionales nos dicen, son un conjunto de derechos mínimos que tenemos solo por el hecho de existir y tenemos que ejercerlos. O sea, estas leyes constitucionales las tenemos que ejercer sí o sí. Es así que estas garantías constitucionales están consagradas en el artículo 200 de nuestra Constitución vigente. Las garantías constitucionales están diseñadas para cautelar derechos fundamentales
Miren, escuchen qué es lo que va a protegernos estas garantías constitucionales. Derechos elementales como el derecho a la libertad, derecho a la información, derecho a la propiedad, derecho a tener un ambiente sano, derecho a que se cumplan las leyes, derecho a que no se vulnere la Constitución, etcétera. Eso es lo que en todo este resumen que les he dicho es lo que tiene que ver con nuestras garantías constitucionales. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nos cautela? ¿Qué es lo que nos protege estas garantías constitucionales? Derechos como el derecho a la libertad, el acceso a la información, que es otro derecho, derecho a la propiedad, derecho a tener un ambiente sano, derecho a que se cumplan las leyes, derecho a que no se vulnere la Constitución y otras muchos más que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, esas vienen a ser nuestras garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales tienen características. ¿Y qué características tienen estas garantías constitucionales? A ver, veamos, chicos, chicas. Aquí tenemos 3 imágenes. Y aquí están las características de cada una de estas, ¿no?, de las garantías constitucionales. Nos dicen que son inderogables, nos dicen que son irrenunciables y nos dicen que son la unión inseparable de derechos. A ver, veamos. Cuando nos dicen que son inderogables. Derogables es cuando se derogan, ¿no? Y si nos dicen inderogables es que no se derogan. ¿Y saben ustedes que derogar es sacar, cambiar, transformar, ¿no? Entonces veamos. Nos dicen que una de las características de las garantías constitucionales es que son inderogables. Fíjense, escuchen para que entiendan. Nos dice, son inderogables. Ni el Congreso ni autoridad alguna puede eliminarlas de la Constitución. Solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o explicarlo para que sea mejor comprendido. O sea, no se puede sacar, ¿no?, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, a la libertad de comunicaciones. Eso no se puede cambiar, no se pueden derogar. No se pueden derogar esos derechos. El derecho a la información tampoco se puede derogar. El derecho a la propiedad, o sea, sacarla de la Constitución, no se puede. El derecho a tener un ambiente sano, no se puede. El derecho a tener tu nombre propio, tampoco se puede. Entonces, las garantías constitucionales son inderogables. Seguimos. Son irrenunciables. O sea, si yo veo renunciable, es que puedo renunciar, ¿no? Y si yo digo irrenunciable, es que es imposible que se puedan renunciar a estos derechos. O es decir, nadie puede renunciar a tus derechos, a los derechos que ya hemos visto: derecho a la libertad, derecho a la información, derecho a la propiedad, derecho a tener un ambiente sano, derecho a que se cumplan las leyes. Ninguno de estos derechos tú puedes decir yo renuncio a ellos. Por eso se dice que son irrenunciables. Y tampoco nadie puede negarle el ejercicio de estos derechos. O sea, nadie te puede negar a que tú tengas el derecho a la libertad, el derecho a la información. Ninguna autoridad, nadie te puede quitar estos derechos. Por eso se habla de que son irrenunciables. Tenemos la siguiente característica. Nos dicen que las garantías constitucionales son la unión inseparable de derechos. Fíjense, son la unión inseparable de derechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos asegura el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. O sea que una de las características, ¿no?, de estas garantías constitucionales es que nos aseguran el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. Ni hablar.
son inderogables, son irrenunciables y es la unión inseparable de derechos. Entonces, estas son las tres características importantes de nuestras garantías constitucionales. Vamos a ver cuáles son esos tipos de garantías constitucionales. Nos dice que aquí en nuestra Constitución reconocen 6 garantías constitucionales. El proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, el proceso de cumplimiento. Entonces, chicos, chicas, aquí tenemos las 6 garantías constitucionales que vamos a ir a verlas una por una. Proceso de habeas corpus, proceso de amparo, proceso de habeas data, proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular, proceso de cumplimiento. Empecemos. Veamos el de habeas corpus. No, habeas corpus nos dicen que es una institución jurídica. Escuchen bien, chicos, chicas. Es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, o sea, tu libertad personal, tú, ¿ya? Con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, ¿no? Nos dicen que el habeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal, o sea, de tu persona, tú, del individuo con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Bueno, chicos, chicas, ayer en las noticias observé de que un alcalde de La Molina había sido sujeto de maltrato, de violencia familiar por parte de su esposa, ¿no? Entonces él llama a la policía y llama a serenazgo de su municipalidad y entonces por permiso del alcalde es que estos policías y serenazgo ingresan a su casa para poder sacar a su esposa, ya que estaba ella en un estado de estrés, ¿no? Terrible. Entonces, como la señora es una señora alta, ¿no? Porque se le ve allí su fisonomía. Entonces, pues un policía no pueden hacer mucho. Tienen que agarrar fuerte para poder salir. Entonces, la señora ha presentado ayer se decía que ella iba a presentar una denuncia contra los policías. Esa denuncia, ¿no? Es que la habían atropellado, la habían magullado, la habían, ¿cómo se llama? Atacado físicamente debido a que querían detenerla. Fíjense, ella estaba hasta ayer en la noche que vi las noticias, la tenían en la comisaría. Aquí no podemos hablar de un habeas corpus porque ella todavía no va a prisión, ¿no? No va a prisión, entonces está presentando una denuncia contra estos policías. ¿Por qué? Porque la han magullado sus brazos, ¿no? Seguramente en el momento de agarrarla porque estaba muy agresiva la señora. Pero allí, si es que ella, que no creo que pase, ¿no? No pase más de ahí de la comisaría, ¿no? Entonces, pero eso nos da la idea, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiera habido permiso de parte del esposo, la policía se hubiera metido? Aunque estamos en estado de emergencia y eso se puede hacer si es que hay una violencia familiar. Entonces, el habeas corpus, ¿qué hace? Garantiza la libertad de la persona con el fin de evitar los arrestos, detenciones y otro tipo de abuso contra ella. En la Constitución Política de Perú es mencionado en el artículo 200. El habeas corpus no admite cambios, prohibiciones ni impedimentos. Entonces, así tenemos que se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.
Cuando un individuo comete un atentado contra la libertad individual, en vez de denunciarlo por este delito y seguir un largo proceso penal costoso y a veces infructuoso, la Constitución permite interponer un habeas corpus para hacer cesar el abuso y sancionar, ¿no?, al juez que lo tiene demasiado tiempo, por ejemplo, en prisión, ¿no? Y el habeas corpus, ¿qué protege? Miren, la libertad de tránsito. Te protege, eso te protege. Tú puedes trasladarte a cualquier parte de nuestro país mientras que no hayas infringido la ley. La inviolabilidad del domicilio. O sea, nadie puede entrar a tu casa, ¿no?, intempestivamente, mientras no tenga una orden, ¿no? Una orden para poder ingresar a tu casa. Protege también contra el hecho dañoso, o sea, algo que te pueda ocasionar a ti daño, contra la amenaza, la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. También protege que no seas violentado para obtener declaraciones, ¿no? También te protege, ¿no?, el derecho a no ser detenido por deudas, pero sí por deudas alimenticias sí puede ser detenido. Ya por deudas, porque debes al banco, porque debes al hermano, al primo, ¿no? Por eso no puedes ser detenido. El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, o sea, que te desaparezcan, ¿no? Te toman detenido y luego te desaparecen. A eso también el habeas corpus te protege. Muy bien. Seguimos. El habeas data. Nos habla de que el habeas data es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas de acceder a determinada información por parte de cualquier entidad pública y el derecho a que los bancos no den información de la cantidad de dinero que tú tienes ahí ahorrado, ¿no? Que estos bancos pueden ser públicos o privados. Ellos no están en la facultad de suministrar información. ¿Por qué? Porque si ellos dicen qué cantidad de dinero tú tienes en los bancos, puedes, ¿no?, que estén afectando tu intimidad personal y familiar. Los derechos protegidos por el habeas data, ¿no?, son acceder a la información que obre en poder de cualquier entidad pública y o privada, ya que trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder. Cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. O sea, tú tienes derecho a tu intimidad, a tu privacidad, miren, a tu privacidad, a tu protección de datos. Por eso es que se habla del habeas data, ¿no? Nadie puede sacar información de lo que tú tienes. Fíjense, el habeas data, ¿no? Aquí está toda tu información personal. Nadie lo puede decir, ni tampoco cuando tú estás, por ejemplo, aquí hay un señor que está con su lupa observando, ¿no?, lo que está trabajando este señor. Fíjense, tampoco no se puede sacar nada, nada. Lo mismo dice, ¿no? Por ejemplo, ya sea en forma gráfica, sonora, visual, electromagnética, o que obre cualquier otro tipo de soporte material. El habeas data protege todo lo que es, ¿no?, tu información personal, tanto en los bancos como en las entidades públicas y privadas. Esa es información secreta. Entonces tú tienes, si ves que alguien ha violentado ese derecho, tú puedes pedir un habeas data, ¿no?, para que sea la persona responsable de infringir esta ley, ¿no?, sea
también duramente castigado. También nos habla del habeas data como, como elemento importante, ¿no? Los derechos protegidos que tú tienes. También nos dice que es conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, en bancos o registros de entidades públicas o de entidades privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. Fíjense, por eso es importante conocer qué es el habeas data. Nadie puede violentar tu privacidad, sacar esos datos, no. Hay protección de tus datos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Acción de amparo. ¿Qué nos dicen que es la acción de amparo? Es la demanda jurídica que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y se envía al Tribunal Constitucional, cumpliendo una doble función de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, o sea, de sus normas o principios establecidos por los cuales deben guiarse las personas. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra acción de amparo, dice tutela. Cuando hablamos de tutela es que nos protege. La acción de amparo protege los derechos constitucionales del ciudadano y que reconoce y falla un tribunal constitucional o Corte Suprema, cumpliendo una doble función de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, que ya hemos dicho que son preceptos, vienen a ser las normas o principios establecidos por los cuales debe guiarse una persona. Como se menciona, protege los derechos fundamentales, menos lo de la libertad personal. Miren, la acción de amparo te protege todos tus derechos fundamentales, pero menos, escucha bien, pero menos los de libertad personal. ¿Por qué lo de libertad personal? Porque esto lo señala el habeas corpus. Acuérdate cuando nosotros dijimos que el habeas corpus, ¿no?, garantiza la libertad personal del individuo con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Bien, te lo vuelvo a repetir. El habeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Entonces, la acción de amparo, ¿no?, te protege, tutela tus derechos constitucionales y reconociendo, ¿no?, cumpliendo una doble función de protección al ciudadano de sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus, ¿no?, de sus normas o principios establecidos por los cuales debe guiarse, ¿no?, las personas. Nos dice, ¿cuál es la finalidad de la acción de amparo? Su función o finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos constitucionales. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Fíjate, ¿qué más protege la acción de amparo? Nos protege de la igualdad, o sea, que nosotros todos somos iguales y de no ser discriminado por razón de origen, de sexo, de raza, de orientación sexual, de religión, de opinión, de condición económica, de condición social, por tu idioma o de cualquier otra índole. Nos protege la acción de amparo. También nos protege de nuestra remuneración y pensión. Cuando tú ya seas jubilado, tú tienes el derecho a tener una pensión. No depende si estás en la ONP o estás también en una AFP, ¿no? En una AFP
nos entregan todo nuestro sueldo una vez que cumpla 65 años, mientras que en la ONP te van a dar una pensión mensual, hasta que se acabe, hasta que te mueras, te dan allí. Otra acción de amparo es que protege de la inviolabilidad y secreto de tus documentos privados y de las comunicaciones, ¿no? También tienes derecho a que no se violen, ¿no?, tus documentos privados y tus comunicaciones. Muy bien, entonces allí tenemos una acción de amparo. Acción popular. No es el partido político, chicos, chicas, ¿ah? No es el partido político. Acción popular. Ya estamos diciendo que no es un partido político. Dice, acción popular tiene como finalidad impedir las transgresiones, desviaciones y excesos del poder con arreglo al principio de limitaciones de poderes. Procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquier que sea la autoridad de la que emanen, por infracción de la Constitución y de la ley. ¿Cuál es la finalidad de esta acción popular? ¿No? Es la defensa de la coherencia y jerarquía normativa del ordenamiento jurídico. Es el que tiene que velar por los derechos laborales, no por los derechos de nuestra familia, por los derechos, por ejemplo, que todas las personas tengan derecho al agua, a la vida. Esa es acción popular. Proceso de cumplimiento, ¿no? A ver qué nos dirá el proceso de cumplimiento o acción de cumplimiento. Nos dice, es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan con lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo cuando ellas se muestren renuentes a ellos. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es que el juez, cualquier autoridad, tienen que cumplir, ¿ya? Tienen que cumplir con el acto administrativo que se dio a cabo. Reponer a su trabajo, por ejemplo, un despedido, ¿no? Puede ser, por ejemplo, reponerlo. Ya el Poder Judicial dio la sentencia que lo reponga, pues lo tienen que reponer, ¿no? Su jefe y la empresa, no, la institución inmediatamente tiene que reponer. Y aquí pues es un chiste lo que les he puesto, ¿no? Acción de cumplimiento. Dame todo el dinero, dice el delincuente, rápido, rápido. Y el señor le dice, ¿para llevar? ¿No? Es una acción de cumplimiento, o sea, tiene que, de todas maneras, este señor tiene que darle el dinero porque de lo contrario, pues puede ir en contra de él, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos viviendo. Y así nos dicen, es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo cuando ellas se muestren renuentes. Y el proceso de inconstitucionalidad. Cuando hablamos de proceso de inconstitucionalidad, es un proceso constitucional que tiene como finalidad que las leyes, decretos legislativos y otras normas con rango de ley, decretos de urgencia, tratados internacionales, resoluciones legislativas, etcétera, no contravengan a la Constitución. Si el Tribunal Constitucional quien resuelve en instancia única y declara en su sentencia si la norma que ha sido impugnada efectivamente contradice o no a la Constitución. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma. Esta pierde efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia, lo que equivale a decir que a partir de ese momento deja de existir en el ordenamiento jurídico. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Es el toreo, ¿no? En la plaza de toros van a torear estos toreros y aquí estos animales sufren la pelea de gallos, por ejemplo. Los defensores de los animales presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad ya para abolir estas peleas, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional lo está observando. Y también el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional
la ley de retiro de los aportes de la ONP. Acuérdense que si tú tienes abuelitos y estaban en la ONP, ellos contentos porque les iban a dar, aunque sea, ¿no? 4,000 y tantos soles, si es que no podían sacar todo como lo ha estado haciendo la AFP. Entonces, esto se presentó, el Poder Ejecutivo lo presentó ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, esta ley de retiros que había dado el Congreso. Por lo tanto, allí estamos viendo ejemplos sobre este proceso de inconstitucionalidad. Muy bien, chicos, chicas, espero que les haya gustado mi clase. Entonces nos estamos viendo este miércoles, ¿no? Y allí explicaremos personalmente la clase. Muchas gracias, hasta pronto.